Sebastián, muy buenos días. Beto te saluda, estamos en vivo por Radio 90 en Villa Regina. ¿Cómo estás? Hola Beto, hola Mica, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes charlando. Bien, y la posibilidad obviamente y el gusto es nuestro de poder charlar con vos, Sebastián, y que nos cuentes un poquito, y ya nos vamos metiendo de lleno en el tema, que nos cuentes un poquito de qué se tratan micromachismos, que quizá del otro lado hay gente que por primera vez escucha la palabra y demás, y queremos adentrarnos un poco en qué se trata y cuál es el concepto de micromachismo. Bien, bueno, buenísimo. Seguramente ustedes han visto, y quienes están escuchando también, que anduvo y anda circulando por las redes sociales un gráfico que es un témpano, un dibujo de un iceberg, que se llama el iceberg de la violencia. Después lo pueden googlear, lo pueden buscar, van a encontrar muchas versiones. Y lo que nos muestra este gráfico es una ilustración, un témpano de hielo, en el cual apenas se ve la superficie, que como sabemos siempre es una mínima parte de toda la masa, ¿no? Claro. Y en esa parte visible están las violencias visibles, que son los femicidios, las agresiones físicas, los insultos, las amenazas, ¿no? Ahora, por debajo de la superficie hay un montón de violencias más que están invisibilizadas, pero no por eso dejan de ser violencias, ¿no? Sí. Como por ejemplo el chantaje emocional, echar la culpa, desvalorizar, las humillaciones, el desprecio. Y más abajo, cuanto más profundo vamos, está el humor sexista, la publicidad sexista, y en la base de todas estas violencias están los micromachismos. Los micromachismos son maneras, actitudes, formas de relacionarnos que vienen dados por la educación que hemos recibido generación tras generación, en tanto los varones, Sí. y que tienen que ver con esta, y hablamos en términos generales, seguramente escuchando esto habrá algún varón que levante el dedo y diga, yo no soy así, ¿no? Pero bueno, por eso va la aclaración. En términos generales, los varones tendemos a tener una mirada como desde arriba, como de superioridad, que nos viene dada porque nos educaron para ocupar una situación de privilegio en la estructura de relaciones sociales, ¿no? Como ustedes bien saben, a los varones se nos induce a pensar que, por ejemplo, nuestro tiempo vale más que el de nuestras compañeras, ¿no? Y eso se traduce en el día a día, en que, por ejemplo, siempre cuento la misma anécdota, pero es válida. Hace un par de años yo digo, estoy muy pachorriento, voy a empezar a salir a correr, a hacer algo. Entonces pensé, bueno, a ver qué día puedo salir a correr, a qué hora. Listo, lo decidí, fui y se lo comuniqué a mi compañera. Nunca le pregunté, nunca lo consensué, fui y se lo comuniqué, ¿no? Entonces, esta actitud que desplegamos todos los días, ¿no? Estas actitudes, la lista es increíblemente larga. Y lo que hacemos en la charla justamente es tratar de identificarlos, tratar de detectar. Trabajamos con ejemplos, yo voy dando ejemplos de este tipo de conducta, ¿no? Y es increíble cómo a partir de que entendés el concepto, lo comprendés y empezás a observar con este instrumento conceptual, empezás a ver micromachismos en tus propias actitudes, en las de tus conocidos, ¿sí? Y bueno, y es muy importante porque, repito, los micromachismos son la base de todas las demás violencias, ¿no? Sí. Seguramente muchos varones que están escuchando esto dicen, pero yo no soy ni un violador, ni un asesino, no maté a nadie, no le pegué a nadie. Perfecto, pero si te acercás al concepto de micromachismo, seguramente vas a poder detectar a partir de eso un montón de actitudes propias que se llevan muy mal con la idea de igualdad y con la idea de democracia. Y son actitudes que tenemos que desarmar si queremos realmente una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Claro.
Es entender de alguna manera, Sebastián, que la violencia hacia la mujer no recabe solamente en un poco lo que decís vos, y acabo de buscar mientras charlamos la imagen del iceberg para tener un poco, y es tal cual como la describiste vos, es comprender que la violencia hacia la mujer no recabe en golpearla, gritarle frente a las personas o, en el peor de los casos y como sabemos, asesinar, sino que hay un montón de cosas que uno está por debajo del agua, como se ve en este gráfico, que también contribuyen a esta violencia hacia la mujer. Tal cual, porque además las violencias más extremas, más visibles, nunca vienen de golpe y solas, sino que son una acumulación de otras violencias, ¿no? Claro. Y también desarmar un poco esta idea del sentido común, de que cuando escuchamos la palabra violencia, enseguida se nos vienen las violencias visibles. Claro. Y nos cuesta, por ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional para pensar en que quizá estamos siendo violentos todo el tiempo por desconocimiento y también porque, bueno, son prácticas y actitudes heredadas, inconscientes. Es una actitud defensiva cuando sentimos amenazada nuestra escala de valores, en tanto formados dentro de la masculinidad tradicional, ¿no? Claro. Sí, obviamente, yo como te decía recién, Sebastián, estaba viendo el gráfico, y es un poco también como lo explicás vos, para poder llegar a esa violencia visible hay que pasar por todos esos puntos que menciona por debajo, y que bueno, muchas veces, y es como lo marcás vos, se hereda o porque lo vas aprendiendo desde muy chico en la casa. Claro, sí, son formas, así hemos aprendido a socializar en términos generales los varones, ¿sí? Ocupando lugares de privilegio, siendo educados socialmente, digo, no solo por la familia, la escuela, sino también juegan acá un rol muy importante los medios de comunicación, las políticas públicas, ¿no? De cómo nos interpelan a los varones y cómo nos dan a entender que tenemos que buscar el poder y ejercerlo, que tenemos que ser exitosos y que tenemos que entender el éxito como el salario y el cargo que ocupamos, que tenemos que dominar el espacio público y que para llegar a ese objetivo no importa cualquier medio, incluso es válida la violencia. ¿Por qué? Porque fíjate vos que cuando un jefe en cualquier equipo de trabajo, si hay un jefe que es enérgico, que golpea la mesa para tomar decisiones, le queda bien eso, porque es varón, porque ese mandato de ejercer el poder marida bien con su figura de varón, claro. ¿Sí? Porque culturalmente es así, porque está naturalizado. Ahora, si una mujer hace lo mismo, despierta temor, ¿no? Despierta, y enseguida se la etiqueta como loca, yegua, digamos, ¿no? Cuidado con esta, ¿no? Sí. Despierta ciertas alarmas. Pero bueno, estas son imágenes, ideas del sentido común que es necesario que desarmemos, es necesario que analicemos, que hagamos una revisión crítica, porque también es cierto que nadie se va a deconstruir o a transformar con una charla o con un taller, sino que esto es un ejercicio constante, por eso hay que celebrar que haya cada vez más espacios de este tipo, ¿sí? Empiezan a adquirir protagonismo, porque de acá hace un par de años eran como espacios marginales o como notas de color, ¿no? Y ahora se le está dando cierta importancia, incluso hasta presupuesto en las políticas públicas, entonces, bueno, estamos avanzando. Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Mica, ¿cómo estás? Bien, quería consultarte si en esta charla vos vas a trabajar también sobre la cuestión de la paternidad y la responsabilidad a la hora de la crianza de los chicos, sabiendo que, bueno, esto es una de las causas también que a la mujer siempre se le delega esta tarea, ¿no? La de la crianza. Sí, sobre todo los micromachismos se manifiestan en la vida cotidiana, en la relación de pareja. Digo, hablo así, por ahí alguien dice, pero está hablando en términos binarios, porque yo me apoyo
en los textos, para trabajar micromachismos, en los textos de Luis Bonino. Luis Bonino lo que hizo fue estudiar la pareja heterosexual conviviente con descendencia. Y uno de los puntos más fuertes de la charla es justamente poner sobre la mesa, poner en evidencia cómo los micromachismos terminan, digamos, dinamitando las relaciones de pareja, porque bueno, Bonino justamente es el que, digamos, crea este concepto de micromachismos y lo hace a partir de notar que él es psicólogo y durante muchos años notaba que sus pacientes mujeres venían con una carga mental, con un agotamiento psíquico que él empezó a tratar de averiguar de dónde provenía y era del trato cotidiano. De esto de, por ejemplo, un ejemplo concreto. Bueno, no, le digo yo a mi compañera, hoy no hagas nada, olvídate, yo me encargo de todo, yo llevo a la nena al colegio, hago la comida, hago todo yo hoy, olvídate. Y después estoy, ¿dónde está la ropa del colegio de la nena? Escúchame, ¿y las papas dónde las guardas? Y entonces la compañera no se puede relajar, porque no le estoy, digamos, no estoy compartiendo la vida cotidiana, las tareas de la vida cotidiana con ella, sino que le estoy aportando una sobrecarga de responsabilización por todo lo que ocurre dentro del ámbito doméstico, ¿no? Y en el ámbito laboral de alguna manera pasa algo similar. Cuando hay alguna reunión de equipo o algo, en general ocurre que la responsabilidad de ir a comprar las facturas o preparar el mate recae seguramente sobre alguna compañera de trabajo y no sobre un compañero de trabajo. Digo, son cuestiones que parecen muy elementales, pero que configuran todo el tiempo una realidad que es desigual. Bien, y esta charla, si bien está orientada obviamente a reconocer las actitudes no conscientes que los varones despliegan en la vida cotidiana, como menciona el flyer, es una charla de todas formas para todo público. Es para todo público, es no solo para varones. Y es muy importante que participen todos los géneros. Bien. ¿Sí? Porque ocurre que los varones que empiezan a desarrollar una inquietud por estos temas y que se acercan a las charlas, siempre lo hacen empujados por alguna compañera que ya se dio cuenta de esto y no sabe cómo decírselo, entonces trata de buscar material, trata de buscar algún video, algún audio, algo que ayude a mejorar la relación, a mejorar ese comportamiento, porque los varones, si no nos dicen esto, no nos damos cuenta, ¿no? Claro, sí. ¿Hola? Sí. Si no se hace, es como decís vos, es imposible. A ver, me perdí un segundo con lo último que mencionaba Sebastián, sí. Porque, a ver, vos decías, el hombre si no se lo va marcando como no, que no se da cuenta, o un poco me quedé con la frase que dijiste anteriormente, ¿no? Si querés dar una mano un día, pero estás todo el tiempo preguntando dónde están las cosas, eso significa que naturalmente es como que vos estás relajado, el hombre está relajado, no ayuda nunca en nada, no colabora en esto, no colabora en aquello. Bueno, esas son como rutinas diarias, no sé si digo bien con la palabra rutinas diarias que uno tiene que ir acostumbrando que las cosas se hacen entre dos, no uno solo de los dos que viven en la casa, los tres, los cuatro, ¿no? O sea, sería un acompañamiento constante el que tiene que haber para con la pareja. Claro, el varón está relajado porque entiende que su tiempo tiene más valor. Claro. ¿Sí? O por ejemplo esto que es muy típico de, bueno, pero yo el baño no lo limpio. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque, y rascás ahí, empezás a rascar y te dices, no, porque es degradante. Ah, ¿y para la otra persona? O sea, empezar a preguntarnos ese tipo de cosas y está antes, el pifie está antes, en cuando pensamos, no, voy a colaborar, voy a ayudar. No, yo estoy tan involucrado como mi pareja en la cuestión de la distribución de las tareas. Y esto es un punto clave, porque bueno, el año pasado una consultora de género y diversidad que se llama Bridge the Gap, que es muy importante, hizo un estudio en toda Latinoamérica y en Argentina en particular acerca de la percepción según género
de si había una distribución equitativa de las tareas del hogar durante la pandemia. Y es muy curioso porque casi 7 de cada 10 varones estuvieron de acuerdo con esa afirmación de que había una distribución equitativa, más equitativa. Y sin embargo, solamente 3 de cada 10 mujeres opinaron lo mismo. O sea que hay una diferencia de percepción muy importante. Los varones creemos que con lavar los platos los fines de semana ya estamos desenvolviéndonos en una distribución equitativa de las tareas, ¿no? Claro. Por eso es importante que conozcamos, que hablemos de los micromachismos todo el tiempo y que tratemos de observarlo todo el tiempo, porque, bueno, por esto que hablábamos al principio, de verdad queremos una sociedad más igualitaria y más democrática. ¿Por qué los varones no nos preocupamos por estas cosas? Porque ocupamos la situación de privilegio, porque ejercemos el poder. ¿Por qué habríamos de incomodarnos con estas discusiones, no? Claro. Sebastián, vos también sos autor del libro La ilusión masculina. ¿Podés contarnos de qué se trata un poco? Bueno, en La ilusión masculina yo hablo de mi experiencia, de mi propio proceso de revisión, digamos, recordando cómo era antes de empezar con estas lecturas, con estas actividades, y también dejando en claro que todavía estoy en proceso, que esto es un proceso, que no hay una plataforma de deconstrucción a la que se llega, ¿no? Y también, bueno, ahí comparto experiencias de los distintos talleres, de las distintas actividades, y además hablo de algunas cuestiones estadísticas, sin abrumar con gráficos, en un tono amigable de divulgación. Y bueno, este libro está saliendo, supongo que la semana que viene ya debería estar empezando a llegar a las librerías. Tiene prólogo de Lucho Fabri, que es un reconocido y destacado teórico y activista y militante de todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y en particular con masculinidades, ¿no? Bien. Sebastián, antes de la pregunta de recién de Mica, dijiste otra frase que también me quedó resonando en la cabeza. Dijiste, si se siente incómodo, esto te quiero preguntar definitivamente. Cuando el hombre se siente incómodo cuando está en este tipo de charlas y demás, ¿es porque interpreta y se da cuenta que comete este tipo de micromachismos? O sea, ¿puede ir de la mano con eso? Seguramente se siente interpelado, porque la interpelación produce cierta incomodidad, ¿no? Y por ahí de lo que se trata es de transformar esa incomodidad en algo productivo, claro, y no en refugiarme de nuevo en mi cápsula varonil. Claro, esto sería como digamos, el dicho criollo al que le quepa el poncho, ¿no? Y hacerse cargo de que lo que estoy haciendo, claro, está mal. Es que justamente el asunto es que a todos nos cabe el poncho. Claro. Porque vivimos en una sociedad machista, ¿no? Sí. Y como a mí digamos, Angela Davis tiene una gran frase acerca del racismo, que a mí me gusta utilizarla para hablar del machismo. En una sociedad machista no es suficiente con no ser machista, es necesario, fundamental, ser antimachista y estar todo el tiempo señalando estas actitudes y estas conductas, sin llegar, ¿no?, al señalamiento, a la acusación, al escrache, no, pero hablando con varones, claro, habilitando espacios de charla, de escucha, bueno, infinidad de estrategias que se pueden desplegar en este sentido, ¿no? Claro, por supuesto. Y hablando de eso, justo me nace otra pregunta, y un poco decís vos, cuando se habla entre varones, creo que es más, o no sé bien cómo tomarlo, pero es necesario cuando hay un grupo de hombres que están charlando y surge la conversación y se habla sobre una mujer, o se habla de esto, o se tiran comentarios acerca de mujeres. Creo que también es fundamental que el hombre que está en ese grupo salga y diga, che, mirá, estamos haciendo esto mal, no hablemos de esto, no tenemos por qué hacerlo. Me parece que por ese lado también es fundamental y creo que es indispensable para ir eliminando estas conductas machistas. Es tal cual, esencial, es un punto esencial y fundamental el que estás marcando, porque muchas veces pasa que estamos en un grupo de 20 varones y hay uno que hace un chiste misógino y todos los demás o nos reímos o no nos reímos, pero no le decimos nada. Entonces, con ese no decir nada o con esa risa estamos convalidando
ese machismo explícito que es violencia, y estamos, digamos, haciendo caso a esta corporación masculina que funciona con códigos invisibles, y quizá haya otros varones que están en ese mismo grupo, en ese mismo momento, y que están sintiendo la misma incomodidad y el mismo rechazo que estamos sintiendo en ese momento, y no decimos nada. Entonces está bueno decirlo, está bueno pronunciarse para poder animar a otras personas a hacerlo también, Claro. para no sentirnos que estamos solos sintiendo estas cosas, ¿no? Por supuesto. Sebastián, dejamos la posibilidad para que puedas reiterar cómo será la charla y demás, para la persona que le interese participar, escucharla, cómo va a funcionar. Bueno, la charla, escucho una llamada entrante, no sé si es de ustedes o es mía. Sí, yo también la escucho, creo que debe debe ser tuya. Debe ser mía, bueno. Sí. Así rápido, les digo, es mañana miércoles a las 17 horas por el Facebook del Ministerio de Desarrollo Social y Articulación Solidaria. Quienes no puedan conectarse a esa hora, seguramente la charla va a quedar colgada ahí en ese Facebook. Y quienes tengan alguna curiosidad adicional pueden entrar a mi página web, sebastianfonseca.ar, que ahí tengo una serie de podcasts que estoy sacando un episodio por semana, más o menos. Son episodios breves de 5 minutos donde hablo de estas cosas. Perfecto. Sebastián, te queremos agradecer desde aquí de Radio 90. No, gracias a ustedes por la comunicación. Abrazo grande. Abrazo.